Buenos días, jóvenes. ¿Se me escucha bien? Cualquiera de ustedes, por favor. Ok, gracias. A ver. En 10 minutos vamos a empezar. Voy a cargar lo de tabaco para empezar en 10 minutos, ¿no?
Buenos días, con lo que están jóvenes. Vamos a empezar en 5 minutos para la clase de tabaco. Primero, son dos partes. ¿Ya? Primero vamos a hacer un poco de historia de tabaco para que entiendan cómo, cómo el tabaco fue introduciéndose en nuestra sociedad y después vamos a hacer ya la parte más médica, ¿no? ¿Se me escucha bien, por favor, cualquiera de ustedes? ¿Está bien el audio? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta de la clase de ayer, alguna cosa que quieran o alguna cosa previa en estos minutos que van? Porque son 25, creo que hay 21. Ahorita ya estamos completos, pero cualquier cosa podrían preguntar. Si algo no quedó claro de ayer, también no hay problema. Micrófono abierto, no hay ningún problema. Todo bien, doctor. Ya. Doctor, muy bien, Sí, no sé si nos podría pasar la diapositiva de su clase de de ayer. ayer. Ya. Sí, ¿A, gracias. a, a dónde se lo paso? ¿Al correo de quién? ¿Cómo lo hago? ¿A qué Ayer le correo? escribí, doctor, no sé si vio mi... Allá. Sí, me mandaste tu correo ahí en ese mensaje. Sí, vi tu mensaje, pero ¿ahí está tu correo o Sí, te lo doctor, mando por WhatsApp? Ah, ahí por está tu WhatsApp. correo. Sí, por correo o por WhatsApp, cualquiera de los dos, doctor. No hay Ya, problema. ya, ya, ya. Si hay un correo, mejor te lo paso por el correo. Sí, doctor, Ya, ahí sí lo pasé. Gracias. ya, listo. Durante la clase, si alguien quiere preguntar algo, utilice su micrófono mejor, porque a veces los mensajitos, como uno tiene que estar atento a las diapositivas, a veces se nos puede ir, el mensaje se nos puede pasar. Así que usen nomás su micrófono si quieren preguntar algo. No hay problema, interrumpen, no hay problema. Y si quieren al final también. A ver, creo que ya podemos empezar porque ya creo que falta uno, ¿no? Ya estamos 24. Conmigo ya faltan dos nomás. Vamos a empezar, a ver, vamos a cargar esto. Vamos a empezar con algo de historia para que se introduzcan en el tema, ¿ya? Bueno, en relación a la historia del tabaco, en América sobre todo, lo usaban pues las comunidades primitivas, ¿no? El tabaco como planta que estuvo probablemente mucho antes que nosotros, ¿no? En el mundo. Y bueno, nosotros llegamos, los seres humanos, y fuimos descubriendo esta planta, ¿no? El tabaco en diferentes partes del mundo, ¿no? Cuando se descubrió el fuego, se utilizó esta planta, digamos, exponiéndola al fuego y para que elimine un humo, diferentes comunidades, tribus en diferentes partes del mundo la respiraban, ¿no? Tenía un olor particular y les hacía sentir de una forma especial. Según los cronistas, por ejemplo, acá en América, los reportes decían que cuando llegaron los españoles, escribieron una serie de datos que, que las personas que vivían acá, los indígenas, los incas, manifestaban acerca del tabaco, ¿no? Bueno, desde que se probó el tabaco, ya sea masticándolo, comiéndolo, fumándolo, en diferentes formas, ahora van a ver todas las formas que usaban las comunidades antiguas. Una de los principales usos era porque alteraba un poco el estado de conciencia, dando cierto grado de placer, ¿no? Ustedes saben que todo lo que da placer activa lo que es una serie de neurotransmisores, principalmente la dopamina, mediados por dopamina, y eso hace de que uno sienta la necesidad de repetir lo placentero, ¿no? Entonces,
finalmente pues había una necesidad, voy a usar el puntero, había una necesidad, como dice acá, de fumar, ¿no? Debido a que, como ya ustedes saben, esta planta de tabaco tenía un componente que da cierto grado de adicción, que es la nicotina, ¿no? Y esto lo hacían generalmente en forma de ritual, ¿no? Las primeras comunidades de seres humanos que estaban en grupos lo hacían como ritos. Evidentemente, en un rito, ¿quién lo usaba? El jefe pues, de la comunidad, ¿no? Entre comillas, el sacerdote guión médico, porque antes en las comunidades inicialmente el sacerdote era el mismo que curaba, ¿no? O sea, el que veía el espíritu veía el cuerpo también, ¿no? Así que era el mismo. Y usaban esas comunidades el tabaco para ambos fines, ¿no? Como ahora vamos a ver, tanto religiosos, místicos, como también de tipo sanación, ¿no? Ahora, el origen del tabaco en el mundo parece haber estado en América, no tanto en Norteamérica como en Centro y Sudamérica. Evidentemente, Centro y Sudamérica fueron descubiertos principalmente por españoles y el norte fue por ingleses, ¿no? En lo que respecta a los españoles, parece que las plantaciones, lo que ellos reportaron, las principales plantaciones de tabaco se encontraban entre Perú y Ecuador, ¿no? Eran los primeros cultivos en esta parte del continente. Y los escritos de los cronistas nos manifiestan que lo usaban de diferentes formas, como en esta diapositiva, ¿no? Ustedes se podrán imaginar las diferentes formas que tenían para su uso. Por lo tanto, deberían tener diferentes tipos de preparaciones. O sea, debería haber en líquido, en crema, en ungüento, en humo para fumarlo, etcétera, ¿no? Dice, se fumaba, se aspiraba, se masticaba, se comía, se bebía, se untaba en el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo, se usaba incluso gotas para los ojos, había enemas, se usaba en rituales, se esparcía en los campos antes de sembrar, porque pensaban que eso le daba mayor fertilidad, ¿no? A los campos. Se le ofrecía a los dioses, se derramaba sobre las mujeres antes de una relación sexual, sobre todo por la fertilidad, ¿no? Que ellos pensaban que tenía esta hoja de tabaco, ¿no? Y se usaba también como un narcótico, ¿no? Que se puede usar con cierto grado, ¿no? Ese efecto de narcótico, ¿no? Bueno, todas estas formas se usaba el tabaco por los antiguos. Los mayas, cultura que ustedes conocen de Centroamérica, lo usaban generalmente, están descritos y una serie de artefactos de uso mítico. A través de antropología se han descubierto que solo lo usaban como carácter religioso y ceremonial, ¿no? Generalmente era el sacerdote el que lo usaba, ¿no? Y ellos decían que la enfermedad era producida por un mal espíritu, ¿no? Que se apoderaba o habitaba en el enfermo, y que solo podía ser expulsado de él mediante el humo del tabaco, ¿no? Por eso fumaban mucho a los pacientes, ¿no? Se les fumaba. Bueno, en nuestro país hasta ahora hay algunos rituales en el norte, en el centro, donde se fuma a los pacientes, ¿no? Para quitarles el mal. Bueno, eso ha quedado desde antiguo, ¿no? Como una forma cultural que tienen determinadas comunidades. Sin embargo, pasó el tiempo y ya los aztecas en el siglo XII ya no solo lo usaban en forma de rituales, los sacerdotes, etcétera, sino ya hay una serie de vasijas, hay una serie de cosas de uso doméstico que nos hacen ver de que ellos el tabaco ya era de uso generalizado casi, ¿no? Entonces, bueno, los aztecas invaden a los mayas, asimilan la cultura de fumar el tabaco, ¿no? Y le dieron un carácter más social que religioso. Como le digo, había una serie de utensilios en donde se reflejaba el acto de fumar, ¿no? Entonces aquí los aztecas ya lo volvieron algo más general, más sociable, ya no era algo de unos cuantos, ¿no? Sacerdotes o místicos, ¿no? Entonces, en cuanto a los españoles cuando llegaron, se conoce pues que llegaron a una playa de San Salvador y fueron recibidos por las primeras tribus, y estas tribus evidentemente pensaban que los españoles eran personas muy especiales a los que había que atender de forma particular, y les regalaban, dice, había 3 canastos grandes donde los indígenas les estaban dando a los españoles en un canasto frutos de diferentes tipos, en otro jabalinas de madera también de diferentes tipos con los cuales ellos cazaban sus animales,
Y un tercero, había unas hojas secas, decían, con particular fragancia, ¿no? Dos de los españoles que llegaron en las primeras embarques de los españoles que llegaron a América fueron Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, quienes al ver esta hoja comenzaron a preguntar acerca de ella. Evidentemente les dijeron de qué se trataba, que esa hoja tenía efectos muy importantes tanto en la mente como en el cuerpo de las personas. Y ellos dijeron, bueno, esto está muy bueno, lo vamos a llevar a España y nos vamos a hacer ricos allá con esta hoja, ¿no? Entonces, claro, algo parecido pasó, pero ellos, ellos necesariamente no se hicieron ricos, sino lo que pasó fue que, acá, lo que pasó fue que en España estaban los sacerdotes, y saben que los sacerdotes no son tontos, y cuando llegaron estos dos españoles a España con sus embarques de tabaco, rápidamente los sacerdotes se los quitaron, les preguntaron bien todo, cómo plantaban, todo, se los quitaron y después los mataron, los quemaron en la Santa Inquisición, porque adujeron los sacerdotes que solo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar el humo por la boca, ¿no? Y con esa justificación en la Santa Inquisición los mataron. Pero ellos se quedaron con las hojas, los comenzaron a sembrar en sus jardines de los conventos y comenzaron, evidentemente, a usarlos como ellos les habían contado, como los españoles que llegaron de América les contaban que lo usaban acá en América, ¿no? En diferentes formas. O sea, los sacerdotes fueron uno de los primeros que se enteraron de todos los efectos del tabaco, ¿no? Y lo hacían en forma casi secreta, ¿no? Evidentemente, con el tiempo esto fue generalizándose, ¿no? En cuanto al lugar del descubrimiento inicial, no se sabe si fue en las Islas Antillanas, en una localidad de México. Estas palabras son nativas, ¿no? Nativas. De por ahí algunos dicen que viene de estas palabras, otros dicen que viene del árabe, la palabra tabaco. Bueno, eso mucho no interesa, pero lo que sí interesa es cómo este tabaco es introducido en Europa, porque les estoy contando que llega por los conquistadores, pero los sacerdotes lo secuestran al tabaco, entre comillas, y ellos lo comienzan a usar. Sin embargo, en Portugal también, ustedes saben que los portugueses también vinieron a América y probablemente de la zona del Brasil, también estaba la hoja, también la llevaron en Portugal. En Lisboa se usaba también tabaco, así que Jean-Nicot de Villemain, que nació en 1530 y más o menos por los 1560, cuando tenía 30 años, ¿a qué se dedicaba este señor? Este señor era embajador de Francia en Lisboa. Y en Lisboa él vio cómo usaban el tabaco, los efectos del tabaco, etc. Y lo lleva y lo introduce en la corte de Francia en 1560. Y en la corte de Francia se comienza a usar el tabaco. Y Catalina de Medici, que ustedes saben quién fue, la gran Catalina, sufría de migrañas severas que la llevaban a estar varios días en cama y faltaba a muchas de sus reuniones sociales o administrativas, etc. Y entonces Jan Nicot, como era de la corte, evidentemente le ofrece a Catalina de Medici usar la hoja del tabaco. Evidentemente ella lo empieza a usar y en forma casi maravillosa comienza a desaparecer sus jaquecas, ¿no? Solo las tenía ya muy esporádicamente. Entonces, Catalina de Medici, dentro de la corte de Francia, fue quizás la persona que más impulsó el uso del tabaco para curar otras cosas, no solo los dolores de cabeza intensos que ella tenía, así que mucha gente comenzó a usarla viendo el ejemplo de ella. Evidentemente comenzaron a usarla para otras cosas, ¿no? Y otras enfermedades. Entonces, todo este rumor que de la corte francesa se fue expandiendo en toda la sociedad, ¿no? Y poco a poco se comenzó a usar, ¿no? Ahora, para la jaqueca se usaba como una aspiración nasal, en esa forma, pero para las otras enfermedades se comenzó a usar tan igual como se sabe en América, ¿no? En diferentes formas, líquidos, ungüentos, cremas, enemas, todo lo que ustedes se les puede ocurrir, las diferentes formas de presentación que pueda tener un producto.
En cuanto a la nicotina, que es el producto, un poco de los más, uno de los productos más atacados, ¿no? Porque provoca la dependencia del tabaco, le diré que las hojas de tabaco tienen diferentes concentraciones de nicotina. Varían, hay hojas de tabaco que pueden tener entre 3 y 4% de nicotina. Sin embargo, las grandes corporaciones que se han hecho dueñas de esto del tabaco han desarrollado estudios genéticos y han mejorado determinadas plantas de tabaco, determinados tipos de plantas de tabaco, y le han mejorado para lograr mayor porcentaje de nicotina por planta de tabaco, ¿no? Entonces, si antes el 3 o el 4% de toda la planta era de nicotina, hay especies ahora de plantas de tabaco manejadas genéticamente que contienen hasta 10 o 12% de nicotina, o sea, mucho más nicotina, ¿no? En otras palabras. ¿Por qué? Porque esta nicotina es la que evidentemente provoca la dependencia y la que la usan con frecuencia, ¿no? O sea, para tratar de que la gente dependa del cigarrillo, ¿no? Ahora, evidentemente el personaje que les hablé anteriormente, Jean Nicot, de ahí viene la palabra nicotina, ¿no? Porque él introdujo pues el tabaco en la corte francesa. Y bueno, como dice acá, el género nicotiniano tiene como más de 50 especies, o sea, hay una serie ¿no? de tipos de plantas que tienen diferentes concentraciones de nicotina. ¿Ves? Acá les leo textualmente, dice, la nicotina es un alcaloide que se encuentra en las hojas de tabaco en una proporción variable, desde un 1% hasta un 12%, ¿no? Este 12% ya es con mejoración genética, ¿no? Ahí interviene el hombre ya y mejora genéticamente la planta de tabaco para que tenga mucho más de este alcaloide, ¿no? Nicotina. En España hay unas, bueno, mucha gente comienza a estudiar la planta y evidentemente la comienzan a cultivar. En cuanto al nombre de cigarrillo, viene en general de la cigarra. Ahora, hay discusión en cuanto a este nombre, ¿no? ¿De dónde viene? Un grupo dice lo que está acá en esta diapositiva, que esta planta de tabaco se empieza a sembrar ya cuando sale de los conventos, ¿no? Cuando ya la gente la comienza a usar y está en acceso a la gente. Los primeros cultivos de tabaco se realizan en una zona cercana a Toledo, ¿no? Que esta zona era caracterizada, los cultivos se llenaban de las cigarras, ¿no? Por épocas. Entonces estos cultivos de tabaco le dijeron que son cigarrales, ¿no? Bueno, y de ahí viene el cigarrillo, según ellos. Y hay otros que dicen que la forma de la cigarra, la forma hace recordar a una hoja de tabaco que está enrollada y que por eso lo llaman cigarrillo, ¿no? Por la cigarra, su forma, ¿no? De su cuerpo, etc. Ya sea de una o de otra forma, la cigarra está metida en el asunto y por la cigarra es que se llama cigarrillo, ¿no? Entonces, poco conocer estas cosas pudiera ayudarnos a veces a aclarar otras cosas. Ahora, de una vez que ya el tabaco sale de los conventos hacia la gente, hacia la sociedad, evidentemente se crea el hábito, ¿no? De fumar, se puso de moda, como dice acá la primera frase, ¿no? Y esto se pone de moda generalmente en el siglo XVI, ¿no? Allí ya en Europa se fumaba toda la gente, los pobres, los ricos, porque no era extremadamente caro. La gente de clase baja también podía acceder a esta hoja, ¿no? Y se usa en diferentes formas. Bueno, la más conocida es que lo usan como un rollo, ¿no? De una hoja o en pipa. Y bueno, acá está un poco lo que les conté de los frailes que primero lo tenían en sus conventos y después ya se usaba pues para fines medicinales, ornamentales, pero después pasa a la sociedad y ya se venden en estancos. Estancos son pues como bodegas que se encargan de vender solo tabaco, ¿no? O sea, por kilo, por saco, ¿no? Entonces son los lugares de venta de tabaco, cual debido a que su uso se generaliza, entonces se logra obtener fácilmente en cualquier parte. Es un producto que no está ni controlado en esa época ni nada. Cualquiera podía acceder al tabaco, ¿no? Pagando lo que costaba. En cuanto a Inglaterra, en el norte de Estados Unidos, en el norte de América, igual, ¿no?
O sea, llegan al estado de Virginia, probablemente unos estados más que otros tendrían tabaco, igual, ¿no? Se lo llevan a Inglaterra y pasa casi muy parecido a lo que pasa con los españoles, ¿no? Entonces comienza a usarse en toda Europa, en Inglaterra, España, Portugal son los primeros sitios y Francia, y después se hace ya en toda Europa. Evidentemente estos países, España, Portugal e Inglaterra, debido a los viajes que hacían por su navegación que tenían especial, y eso evidentemente ellos invadieron y eran dueños de grandes proporciones de casi países, ¿no? En tanto en el Asia, en el África, gracias a que ellos viajaban en estos barcos, diseminaron, ya llevaron el tabaco a todo el mundo, ¿no? Lo llevaron al Asia, lo llevaron al África, etcétera. Entonces en todo el mundo ya se fumaba, ¿no? Porque tres de estos principales países donde se fumaba tenían pues gran flota navegante, ¿no? Llevaban, obviamente no solo tabaco, las flotas navegantes llevaban una serie de productos de comercio para negociar, ¿no? Y así se llevó al resto del mundo, ¿no? Como dice acá, Asia, África y Oceanía. Ahora, ya cuando avanza el tiempo y toda la gente comienza a usar, evidentemente comienza a haber empresas que negocian con el producto. Estas corporaciones que tienen que ver con el tabaco, evidentemente tienen una publicidad que está dirigida, ¿no? Una publicidad que está dirigida a niños, jóvenes, tiene que ver con modelo de comportamiento y difunden diversos mensajes, ¿no? Generalmente todos los mensajes que difunden con el tabaco tienen que ver con el éxito, ¿no? Al comienzo, en los años 1930, 40, hasta los 50, todas las películas, etcétera, diferentes, las carreras de autos, las diferentes marcas de autos, salían con gente que los manejaba, artistas, etcétera, que fumaban, estando fumando salían, ¿no? Era común eso. Y mujeres bellas que de la moda, etcétera, igual, fumaban igual y hacían propaganda igual para el tabaco, ¿no? Ahí no se sabía todavía lo que ahora sabemos, que hay una alta mortalidad por culpa de ese tabaco. No se sabía absolutamente nada, no se sabía nada, que era malo. Por eso es que tanta gente fumaba, ¿no? Si se hubiera sabido desde el comienzo, eso no hubiese sido así. Entonces, acá la industria del tabaco evidentemente poco a poco se vuelve muy grande, muy poderosa, ¿no? Y evidentemente hay una serie de industrias y de competencia que van desarrollando cada vez formas más efectivas de fumar, más concentraciones de nicotina en las plantas, etcétera, y van afinando el negocio, ¿no? del tabaco. En cuanto a la mercadotecnia que usan, como les digo, tienen sus fines. Generalmente en la actualidad se utiliza, están derivadas más a mujeres, ¿no? En países pobres porque su baja cultura, no hay educación, entonces fácilmente son presas o víctimas de la publicidad, ¿no? Las mujeres de estos países pobres, ¿no? Bueno, esto garantiza que se siga fumando y bueno, ahora, ¿desde cuándo se sabe que el tabaco es malo? Generalmente por la década de los 50, 1950, comienzan a aparecer los primeros estudios lo primero que apareció sobre cáncer de pulmón, en la década de los 50. La década de los 60 ya es una década de comprobación que el tabaco está estrechamente relacionado al cáncer de pulmón. Y en la década de los 70 se comienza a estudiar el efecto del tabaco en otros órganos, en otras partes de nuestro organismo, ¿no? Y evidentemente rápidamente comienza a aparecer una serie de estudios sobre alteraciones del tabaco en la parte respiratoria, aparte de cáncer, el famoso EPOC, ¿no? Ustedes saben que EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está estrechamente ligado en estos países desarrollados al acto de fumar. Es conocido también que puede haber EPOC en personas que trabajan en industrias, que no tienen buena protección respiratoria, etc. Pero la mayoría se debe al acto de fumar. Entonces, lo que vemos es que llega un momento en que los estudios a partir de los años 50 comienzan a demostrar la gran nocividad que tiene el tabaco para alterar una serie de aparatos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas diapositivas en ese sentido. Pero pasa el tiempo y cada vez, cada década, los 80, los 90, ya hay una
infinidad de estudios sobre el tabaco, que es malo. Entonces en la actualidad ya la información está, como se dice, botada, y ya todos sabemos que es malo, por lo tanto mucha gente ya no fuma. No es igual que uno no sepa que es malo, ¿no? En la década de los 30, 40, la gente no sabía que era malo, por eso fumaba. Pero ahora sí, ¿no? Ahora da una serie de cánceres, no solo pulmón, etcétera, y una serie de problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, eso es más o menos la historia del tabaco. Y ahora vamos a ver la parte ya médica, porque vamos a cargar la siguiente clase, sino que no, le he grabado, pero no quiere salir, tengo que salir de esta, ¿no? A ver, salgo de acá. Ya. Ahora vamos a ver, voy a cargar la siguiente clase, que tiene que ver más que todo con los efectos ya del tabaco en nuestro organismo, ¿no? Esta clase, después de haber hecho una introducción más que todo histórica, ¿no? De lo que es el tabaco y cómo se introduce el tabaco en el mundo, ahora vamos a ver los efectos, bueno, casi nocivos por esto, porque en realidad efectos positivos casi no tienen, dan más efectos negativos. Yo creo que quien fuma ahora con toda la información que hay simplemente ignora la información, por lo tanto cabe el término un poco feo, pero es un ignorante, ¿no? De toda la información que hay totalmente negativa. Con tantas cosas se puede estimular nuestros placeres que no creo que se coja algo que te pueda ocasionar tantos problemas, ¿no? Sin embargo, acá todavía hay gente que fuma, ¿no? Y en países del primer mundo se han tomado una serie de medidas restrictivas. En Estados Unidos ha bajado bastante la gente que fuma. En Europa no tanto, ¿no? En Europa se siguen fumando. Cuando uno va, se ve que fuman, todavía fuman bastante, ¿no? No ha habido tanta restricción como en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la gente poco a poco irá viendo si desea fumar o no, ya cada uno con toda la información que hay, ¿no? Decidirá eso. Bueno, en cuanto al cigarrillo y los efectos nocivos sobre nuestro organismo, bueno, esta primera diapositiva nos pone un poco en autos, ¿no? Y nos dice que la forma, bueno, de usar en la actualidad es por combustión, ¿no? Se quema el cigarrillo, se produce una combustión a la hora que se prende, y ese humo contiene aproximadamente unos 4.000 componentes, ¿no? Aproximadamente 4.000 diferentes componentes que se van liberando con la combustión, ¿no? Si no hay combustión, si tienes el cigarrillo así tal cual, no pasa nada. Entonces, ahora, la aspiración de ese humo que uno inhala, ¿no? A la hora que jala o aspira, esta combustión se activa de una vez que ya está prendido el cigarrillo, y en la zona iluminada que uno ve del cigarrillo que se está quemando, digamos, la temperatura puede estar alrededor de 900 grados centígrados más o menos, y esta corriente cuando uno aspira se llama la corriente principal de humo, ¿no? La que aspira el que fuma, porque después hay corrientes, digamos, entre comillas, paralelas, que lo fuman los fumadores pasivos, ¿no? O sea, el humo que se disparce fuera del humo que uno aspira es un humo que es de otra corriente, no es la corriente principal, son corrientes alternas que fuman, que se lo fuman la gente que está al costado, ¿no? Del que fuma, ¿no? Si es que no está fumando en un lugar abierto, ¿no? Claro, en un lugar abierto, ventilado rápidamente, ¿no? Las corrientes, el aire se lo lleva, ¿no? Pero mucha gente pues, todavía fuma en lugares cerrados. Ahora, esto es, no interesa que ustedes sepan pues los 4.000 compuestos, ¿no? Pero esto es alguno de los compuestos tóxicos y algunos de ellos cancerígenos, ¿no? Que tienen el tabaco. De estos 4.000 químicos se dice que aproximadamente un 10% son cancerígenos. O sea, alrededor de 400 productos químicos del tabaco nos dan diferentes tipos de cáncer, son cancerígenos, ¿no? Probablemente muchos de los que están acá sean cancerígenos, ahí en el dibujo, ¿no? En la diapositiva. Entonces, ojo, en cuanto a la corriente principal de humo,
cada aspiración más o menos se ha calculado cuánto tiene 400 miligramos de humo, y eso incluye que una serie de vapores particulados y radicales libres, que todo esto va a causar un daño tisular. ¿En dónde va a causar daño tisular? Por toda la zona donde recorre el humo. Labios, encías, lengua, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Perdón. En todos esos tejidos puede aparecer cáncer. O sea, no solo hay cáncer en pulmón, hay cáncer en encías, hay cáncer en mucosa oral, cáncer en faringe, en laringe. ¿Por qué? Porque los compuestos están en contacto con esa zona, ¿no? Puede haber cánceres en cualquiera de esas zonas, ¿no? Ahora, acá tenemos que la corriente principal de humo, más o menos, ¿cuánto tiene de nicotina? Entre 50 y 150 microgramos de nicotina, ¿no? En cada inhalación, en cada golpe inhalatorio que se da. Ahora, esta nicotina provoca en la parte cardiovascular un daño importante, ¿no? ¿A través de qué? A través de la liberación de dos neurotransmisores, dos transmisores del sistema autonómico, sobre todo del simpático, que son la adrenalina y la norepinefrina, ¿no? Son, pues, como ustedes saben, son como primos hermanos, son moléculas que estimulan el sistema autonómico, el simpático. ¿Esto qué va a hacer? Aumenta la resistencia vascular sistémica, y esto finalmente provoca aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial con el tiempo puede malograr quizá el ventrículo izquierdo, ¿no? Creo que ustedes vienen de cardio, así que esto lo deben tener más fresco que yo. Así que esta es la forma como la nicotina puede afectar a la parte cardiovascular, ¿no? Ahora tenemos otros efectos, ¿no? El monóxido de carbono forma parte del 5% más o menos del humo de tabaco, y este monóxido de carbono forma lo que se llama la carboxihemoglobina, que dificulta este compuesto, se dificulta el transporte de oxígeno, ¿no? Evidentemente, por lo tanto, la capacidad de esfuerzo de la persona disminuye y podría haber hasta una isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos no solo al aumento de la resistencia vascular sistémica, al aumento de la presión arterial, sino a la parte de la coronariopatía, ¿no? Que es la parte de una isquemia miocárdica, ¿no? que se puede dar. Ahora, en cuanto al humo del tabaco, ya hemos visto que hay tanto partículas como gases, ¿no? Son dos tipos diferentes. Las partículas pueden ser partículas de alquitrán, nicotina, o etcétera. Y los gases, bueno, pueden ser muchos, ¿no? Aquí hay solo algunos de los más importantes, ¿no? Nitrosaminas, óxido de nitrógeno, acetaldehído, ácido cianhídrico. Entonces, todas estas moléculas, partículas y gases son eliminados en la corriente cuando se aspira, ¿no? En la corriente principal. En cuanto a las características epidemiológicas de lo que es el tabaquismo en el mundo, esta curva se sigue cualquier sociedad que la empiece a usar. La sociedad que la empiece a usar, que no conocía el producto, lo va a comenzar a usar, y cada vez más, hasta llegar a un pico. A partir de ahí, esto va a caer. Evidentemente, la información hace de que esto no suceda tan picudo, sino una cosa moderada, porque hay mucha gente que ya sabe todo lo que produce el tabaco, ¿no? Entonces ya no sigue esta curva natural, ¿no? Pero esta curva natural es lo que ocurre en la mayoría de sociedades cuando empiezan a fumar, ¿no? A ver, vamos a ver. En cuanto al tabaquismo, como les dije, puede afectar diferentes órganos, desde el tubo digestivo, porque el humo llega también al estómago, puede llegar a la parte del feto, ¿no? Puede atravesar la placenta incluso. Llega al sistema nervioso central, nos afecta a los vasos sanguíneos del cerebro, y evidentemente la vía bronquial acá es una de las principales, ¿no? La parte cardiovascular le sigue atrasito, además de la parte del tracto respiratorio, y entonces tenemos que, y después una serie de glándulas, una serie de alteraciones en diferentes órganos. Aquí hay otra diapositiva que les va a hacer notar que altera casi todo, ¿no? Desde un envejecimiento precoz que está descrito, este envejecimiento precoz, o sea, calvicie, canas, este es un envejecimiento precoz, mal aliento, ¿no? Disfonias, acá afectación de la laringe, lo cual provoca disfonía o disfonia, como dicen en otros lados,
disfagias también puede haber, angina de pecho, las coronariopatías, hay una serie de cánceres, gastritis, ¿no? Cáncer de vejiga a distancia también, y una serie de alteraciones, incluso en la mujer, alteraciones de la fertilidad, ¿no? Porque acá ven, hay una serie de alteraciones que tienen que ver también con el aparato respiratorio, el aparato digestivo, etcétera, porque son manejables. Todas estas son muchas de ellas manejables, pero hay otras que nos dejan grandes secuelas. Por ejemplo, una trombosis en el cerebro te puede dejar secuelado, ¿no? Con hemiplegias, etcétera. Entonces, muchas de ellas, las secuelas son las que, digamos, que hacen mucho daño al paciente. En cuanto a la afectación del sistema mucociliar, ayer cuando hablamos de los bronquios, dijimos que los bronquios tienen un moco especial que producen normalmente, que tiene dos partes, sol y gel, y que tiene concentraciones finas de sodio, de cloro, etc. Y también tiene unos cilios que baten toda la vida en una misma dirección, o sea, hacia afuera, tratando de sacar toda la basurita que entra con la respiración, sacarla y botarla con uno sin darse cuenta, a veces la raspea y jala algo de flema y lo bota o lo traga. Pero en todo caso es un acto, el acto de limpieza por el aparato mucociliar, es un acto que se lleva a cabo todos los días de nuestras vidas. Evidentemente con la edad puede bajar, ¿no?, su eficiencia, pero se realiza todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay un moquito para que se peguen ahí los particulados y una escobita que son los cilios que lo va moviendo todo, lo acumula en la garganta y de ahí nosotros con una pequeña garrafera a veces lo botamos, ni cuenta nos damos, ¿no? Y estamos botando. Entonces, este tabaco afecta mucho a la parte mucociliar, al moco, a las concentraciones de moco y al movimiento de los cilios. Entonces, a ver, vamos a ver acá. En la siguiente diapositiva dice que el humo de cigarrillo es ciliotóxico, o sea, intoxica los cilios, ¿no? Le provoca una parálisis, una destrucción de los cilios. Y hay una hipertrofia glandular que tiene que ver con aumento de la secreción de moco y alteraciones de las características visoeléctricas de ese moco, ¿no? Unas características visoelásticas que son alteradas, ¿no?, por el tabaco. O sea, el tabaco daña al cilio, en resumen, daña al cilio y daña a la glándula que produce moco. Entonces, tiene un efecto, una acción sobre el aparato mucociliar nefasta, nociva, ¿no? Ahora, esta afectación del aparato mucociliar generalmente conduce a un acúmulo de secreciones, una colonización bacteriana y infecciones. Cada cierto tiempo están con infecciones, ¿no? Pero evidentemente lo principal que hay que atacar es que el paciente deje de fumar, ¿no? No, está bien, podemos hacer que facilite la eliminación, podemos nebulizarlo, podemos hacer una serie de cosas, pero si el paciente sigue fumando va a seguir mal. O sea, no lo vamos a poder ayudar. Así que este acto de dejar de fumar, que es recontra complicado y difícil, en muchos casos hay que recurrir a él denodadamente, ¿no?, para que se mejore el paciente. Bueno, eso es en cuanto a la afectación mucociliar. En cuanto a la inflamación, del tracto respiratorio, esta inflamación tiene que ver evidentemente con la inhalación del cigarrillo y con el acúmulo que hay de neutrófilos y macrófagos en la vía aérea. Entonces, no se olviden, en EPO, uno de los productos que hace más daño son los neutrófilos. O sea, lo que tenemos para que nos defienda de los gérmenes no se puede controlar por alteraciones que está teniendo acerca del tabaco y se hipertrofia. O puede hacer que también los macrófagos jueguen un rol importante en el acúmulo de secreciones a través de sus mediadores, ¿no? Los neutrófilos, ustedes saben que producen una serie de enzimas, son proteasas. Esas proteasas digieren una serie de estructuras proteicas, ¿no? Entonces, finalmente terminan rompiendo las paredes entre alveolo y alveolo, o sea, los tabiques alveolares son destruidos y entonces generalmente se provoca un enfisema. O sea, parte de la lesión pulmonar, parte del EPO, el EPO constituye dos enfermedades. Constituye el enfisema y constituye la bronquitis crónica. El enfisema es simplemente que el paciente no puede respirar bien, se ahoga por momentos y no hay mayores cambios, ¿no? Pero sí, ya cuando uno ve la tomografía, ve áreas de enfisema, pues, o sea, la tomografía es diagnóstica para el enfisema.
Entonces, como decía, estos dos células inflamatorias liberan una serie de proteasas, ¿no? Cuando se rompen o se destruyen. Entonces aquí hay unas zonas rojas porque pudieran dar una serie de enfermedades, sobre todo neoplasias, cánceres. Entonces esa zona nos hace ver de que el cerebro puede estar afectado, sobre todo porque se afecta la vasculatura, ¿no? Los vasos sanguíneos, todo lo que es por donde recorre el humo, ¿no? Nariz, boca, faringe, laringe, todo eso se puede afectar. Y finalmente también, como no, los pulmones, ¿no? Pero ya parece que la paciente cuando ya tiene muchos años de fumar, nada de esto se salva, ¿no? Todo está comprometido, hasta el estómago, ¿no? A ver, aquí veamos otra diapositiva donde hay problemas, ejemplifican, ¿no? Por ejemplo, encía, mucosa oral, que también da cáncer de eso, ¿no? Da cáncer en esa zona. Tienes el estómago, el esófago, y podría estar dando cáncer también a este nivel. El esófago es muy sensible a lo que está abajo. Y entonces, bueno, para que vean acá unos porcentajes relativos, ¿no? Sobre una serie de cánceres o problemas de diferente tipo, no necesariamente cánceres, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral de 40 a 50%, lo cual es dar mucha ventaja, ¿no? al resto, ¿no? Porque trabajar con esta deficiencia debe ser muy complicado, ¿no? Para la persona. Entonces, hay una serie de porcentajes para determinadas neoplasias que lo pueden revisar acá o en cualquier otro lugar. Esto es interesante porque a veces nos dicen que hay personas que fuman un montón y no tienen nada. Evidentemente, el acto de fumar, que nuestro cuerpo entra en contacto con productos que potencialmente nos pueden dar cáncer. Pero para que dé el cáncer, ¿qué hace falta? La parte genética también. Entonces hay gente que fuma un montón, ¿no? Fuma un montón, como acá está el consumo, ¿no? de cigarrillos. Entonces, normalmente el paciente, y acá está lo que es la susceptibilidad genética, o sea, la carga genética. Si se unen los dos, o sea, gran cantidad de tabaco, como acá, más de 30, ¿no? Al día cigarrillos, y la capacidad también mejora en forma importante esta parte genética, hace de que los pacientes puedan ser más susceptibles de tener cáncer. Y el daño que ocasiona también sobre el cirio, sobre las glándulas, etcétera. Entonces ambas cosas se juntan, ¿no? La cantidad de cigarrillos que se fuma con la susceptibilidad genética. Si usted junta ambos, entonces mire lo que va a tener, gran cantidad de casos, ¿no? O sea, quien tiene genéticamente posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón por tabaco, que es el cáncer más conocido, por ejemplo, ellos deberían no, si tienen esa susceptibilidad familiar, no fumar, ¿no? Porque si no, igual les va a dar el cáncer tarde o temprano, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver que cuando puede haber mucha susceptibilidad genética, pero de repente no se fuma tanto. Por ejemplo, acá hay fuerte susceptibilidad genética, pero fuman menos de 20 cigarrillos al día, entonces la cantidad no es mucho, ¿no? Acá hay débil carga genética y también menos de 20 cigarrillos, poca cantidad. Entonces, finalmente las cargas van a depender de dos cosas, ¿no? Del consumo de cigarrillos y de la carga genética que traen los pacientes, que eso no lo podemos saber, ¿no? Salvo que nos hagamos un estudio de todos nuestros genes, ¿no? Que tenemos. Y entonces ahí sí podría salir, ¿no? Bueno. En cuanto al tratamiento, para dejar de fumar, evidentemente, todos los cambios que ocasiona el tabaco, desde cáncer en vejiga, cáncer en diferentes sitios, hasta problemas cardiovasculares, etcétera, todo es por culpa del tabaco. Por lo tanto, el tabaco tiene que desaparecer de la vida de una persona que está enferma por alguna de las circunstancias del tabaco. Ya tiene que dejar de fumar. Si sigue fumando, cualquier esfuerzo por ayudarlo va a ser negativo, ¿no? Siempre va a estar mal, etc. Entonces, el tratamiento incluye desde un deseo personal por abandonar el tabaco, o sea, el paciente muchas veces nos dice, ¿no?, que ellos quieren abandonar el tabaco, y entonces, pero es difícil, no pueden. Entonces se han hecho una serie de intentos
para ayudar a estos pacientes, ¿no? Para ayudar a estos pacientes a que dejen de fumar. Pero no en todo se ha logrado éxito, ¿no? Por ejemplo, lo primero que salieron fueron, como ustedes deben saber, los chicles y los parches de nicotina. ¿Cuál es la idea de que exista un chicle, un parche de nicotina? Que esto se puede graduar con diferentes dosis, para ir de una dosis mayor, ir bajando hasta una dosis menor. Entonces yo empiezo la primera semana o segunda semana con una dosis y después voy bajando, a ver hasta dónde puedo bajar si no se presentan problemas. Entonces, el deseo por abandonar el tabaco es lo primero. O sea, una persona para que deje de fumar tiene que tener ganas de dejar de fumar. O sea, si él no tiene ganas de dejar de fumar, lo mismo que nada, no hacemos nada. Después, bueno, aparecen los chicles para de nicotina en concentraciones menores. ¿Para qué? Para quitar la adicción, ¿no? Para quitar la adicción voy bajando poco a poco la dosis de nicotina, ¿no? Cambio de un chicle de 50 a uno de 40, uno de 30, etcétera, etcétera, ¿no? Así voy bajando. Los parches de nicotina también son graduados y se usan de esa forma. Bueno, hay un spray incluso nasal de nicotina para administrar la nicotina por vía nasal. Hay un inhalador bucal también para nicotina, para hacer lo mismo, todo es para hacer lo mismo. Se titula y al resultado, como le digo, pongamos al azar, sale 30, entonces eso de allí se va poco a poco bajando, ¿no? El grado de nicotina hasta que finalmente se le quita al paciente. Muchos logran hacer esto, tratar de bajar poco a poco hasta quitar, pero otros no, otros se quedan a la mitad y ahí abandonan, regresan a lo que fumaban. No todos pueden hacer esto. No, estos parches, chicle, spray nasal, inhalador, todo, no han tenido éxito 100%, sus éxitos son relativos, 20%, 15%, 25%, ¿no? Ya a partir de acá, por ejemplo, bupropion y vareniclina son productos que han sido diseñados para que el paciente deje de fumar, pero la mayoría de estos productos han sido inicialmente probados como antidepresivos. Son antidepresivos que en las pruebas previas vieron que el grupo de pacientes que fumaba y que tomaba este antidepresivo dejaba de fumar. Así que las transnacionales dijeron, más plata nos va a dar usarlo para dejar de fumar que usarlo como un antidepresivo. Y evidentemente así lo han hecho, ¿no? Con el bupropion y la vareniclina. Pero evidentemente también los éxitos son relativos, no son 100%. Tiene que ir acompañado. Muchos de estos pacientes, acá ustedes verán en los dos últimos, dice interconsulta de psiquiatría y terapia psicológica. Pero mucha de esta gente que tiene dependencia al tabaco tiene pues problemas de gran ansiedad, tiene problemas de depresión, a veces ni saben que están deprimidos, ¿no? Esos pacientes, la depresión más común en Lima, en nuestra ciudad, es la depresión, no que se presenta con pena, tristeza, llanto, no, es la que se presenta bajo forma de síntomas psicosomáticos. Durante 1 año, 2 años, el paciente está con síntomas somáticos digestivos, por ejemplo, ardor de estómago, mala digestión, llenura precoz, se le hace un montón de estudios, todo. No tiene nada. Cuando dice que ya no tiene nada, comienza a aparecer otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, taquicardias, arritmias, le hacen todos los estudios cardiológicos, al final no tiene nada, pasa medio año, 1 año, comienza a aparecer problemas en la piel, ¿no? Y así, ese tipo de problemas son los que se diagnostican cuadros depresivos, ¿no? Pero la forma psicosomática de presentación. Bueno, en cuanto al tratamiento, le decía que un aspecto importante, aunque acá está último, esto debería estar primero, es la evaluación en psiquiatría, ¿no? Generalmente lo que más se usa son antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Que da mucho resultado, como es cuando tenemos apoyo de psiquiatría, los resultados son mucho mejores, ¿no? Mucho mayores, en cualquier forma que usemos esto hasta ahora, los dispositivos que hay. Entonces, no se olviden que después dentro del tratamiento no solo, por ejemplo, está el chicle de nicotina, sino se hacen combinaciones, se puede usar chicle de nicotina, puedo tomar bupropion también en las noches, puedo también seguir terapia psicológica, o sea, no es que se haga una de estas, se puede hacer muchas de ellas para lograr un mayor efecto. Sin embargo, hay una serie de circunstancias, ¿no?, que tiene que ver con la pobre respuesta de un paciente cuando quiere abandonar, dejar de fumar, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con la adicción a la nicotina.
Ahora, yo siempre he escuchado, ¿no?, que la nicotina es como 20 veces más adictiva que la pasta básica de cocaína. Eso no estoy del todo seguro, porque la mayoría de mis pacientes que han dejado de fumar no tienen síndrome de abstinencia, pequeñas molestias, algunos nada. Entonces, ¿cómo es que tiene más 20 veces más poder adictivo que la pasta básica de cocaína y sin embargo no lo provocan? Entonces, hay sus bemoles, probablemente de que sea adictiva, pero no creo que sea 20 veces más adictiva que la pasta básica de cocaína, porque quien fuma cocaína está metido en la cocaína, ahí sí, cuando dejan de fumar tiene un síndrome de abstinencia muy marcado. Cualquiera se da cuenta de eso. Entonces, la nicotina casi no provoca síndrome de abstinencia. Por lo tanto, nos hace dudar de esas expresiones de que son 20 veces más adictivas que la pasta básica de cocaína, ¿no? Me parece que pudiera ser una exageración. Bueno, pasemos a la... Hay una serie de estrategias para dejar de fumar. Esto se los dejo en la diapositiva, ¿no? Tiene que ver con las 5A, es una estrategia, ¿no?, que es una de las estrategias más usadas, ¿no?, que tiene que ver con aconsejar la primera A, las otras tienen que ver con apreciar una serie de consejos, valores, etcétera, ¿no?, también de cosas que el paciente que fuma puede poner en riesgo al resto de la familia, etcétera, ¿no? Ustedes acá lo pueden leer, no va a haber problema. Vamos a ver. Sigue la estrategia para dejar de fumar. Entonces son medidas generales, ¿no? Vamos a ver. Vamos a pasar otra diapositiva. Bueno, acá está la psicoterapia, que es importantísima. La persona que quiere dejar de fumar tiene que seguir psicoterapia sí o sí. Si no, se fracasa mucho. Y miren, una serie de, ¿no?, recomendaciones, ¿no? No estamos en una clase de psiquiatría, pero evidentemente miren todas las cosas que hay que hacer, ¿no?, y que se hacen cuando se quiere dejar de fumar, ¿no? Bueno, son diapositivas, son una o dos diapositivas que tienen que ver, ¿no?, el tratamiento de diferentes formas para ayudar a los pacientes para que dejen de fumar. Bueno, esto son concentraciones cada vez menores de nicotina, lo que les estaba hablando, por ejemplo, los parches, ¿no? Los parches hay de diferente concentración, se usan una cantidad de semanas, se va bajando, miren, ¿no?, de 21 miligramos al día a 14, a 7 y así, ¿no? Poco a poco se va disminuyendo, para disminuir lentamente la adicción. Entonces, tienen éxitos parciales, ¿no? Su éxito no es que es 100%, 90%, son éxitos parciales, por eso es que se prefiere usar combinaciones, ¿no? Está el chicle de nicotina, que acá no hay hasta ahora, no se puede conseguir. Bueno, hay ventajas, desventajas, son diferentes medidas de aporte de oxígeno. Vamos a ver otras diapositivas. Hay aerosol nasal de nicotina, por ejemplo. También la idea es ir bajando la concentración poco a poco. Vamos a ver. También el bupropion, por ejemplo, también inicialmente fue estudiado como antidepresivo y después, como se dieron cuenta que dejaban de fumar un grupo de gente, lo pasaron, claro, probablemente puedan cobrar más, ¿no?, como pacientes ¿no?, con problemas de otro tipo. Entonces, el bupropion, el fondo del bupropion es que es un antidepresivo, ¿no?, y así controla a través de ese efecto. Acá le he puesto, ¿no?, porque dosis más altas ya se establece claramente como un antidepresivo, pero a dosis bajas se utiliza para ayudar al paciente a dejar de fumar, ¿no? Entonces, eso es importante. La mayoría de pacientes que fuman, no se olviden, hay que ver ansiedad y depresión. Esos son los dos aspectos más comunes y tienen que ser evaluados por psicología o psiquiatría, ¿no? No hay que mentirles, ¿no? No hay que decirles otra cosa diferente. Vamos a ver, hay tratamiento de segunda línea, estos son ansiolíticos, antidepresivos. El ansiolítico más común que ustedes van a escuchar ahora es el clonazepam, ¿no? El clonazepam hay de 0,5, hay de 2 miligramos. También hay el alprazolam. También la nortriptilina es un antidepresivo, pero este es un antidepresivo un poco antiguo. Los antidepresivos modernos están, pues,
son mucho más eficaces, se toman una sola vez al día. Ahí está la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, ¿no? Son las nuevas generaciones de antidepresivos de una sola toma al día. Evidentemente son varios meses de tratamiento, incluso 2 o 3 años, pero después pasan la depresión y evidentemente esos 2 o 3 años que se toman la medicación sirven para resolver los conflictos internos, problemas, etcétera, de personalidad que puedan estar teniendo, ¿no? Entonces no se olviden de que la mayoría de pacientes que quieren dejar de fumar deben tener un apoyo muy fuerte de la parte de psicología y psiquiatría, ¿no? Aparte de estas cosas que hemos visto, ¿no? Se pueden usar parches, etcétera, para ir bajándolo. Ayuda. No es 100%, pero ayuda. Ahora, todos estarán preguntando por qué no ha puesto acá el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo electrónico. Bueno, el cigarrillo electrónico ha sido contraindicado ya por la Organización Mundial de la Salud, pero no porque sea tan malo, sino porque se estuvo usando, perdón, me salí, perdón, perdón. A ver, muchachos, me salí por un error técnico, me salí. ¿Me están escuchando cualquiera de ustedes? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, no? ¿Jóvenes? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, ok, gracias. Entonces, mire, les decía que el dejar de fumar es una situación que debe empezar por el deseo personal del paciente de dejar de fumar. El paciente, yo quiero dejar de fumar. Si no, no se puede, es imposible. Cuando el paciente dice eso, sí lo ayudamos con todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Mezclamos, usamos 2, 3, 4 cosas, terapia psicológica, chicles, no. En cuanto les estaba hablando lo del cigarrillo electrónico, eso salió y era mucho más efectivo, era mucho más efectivo que el chicle, que los parches, mucho más efectivo. Pero ¿qué pasó con el cigarrillo electrónico? O sea, el cigarrillo electrónico nace como un esfuerzo, ¿no? De dejar de fumar. ¿Por qué? Porque hay dos componentes del acto de fumar. En sí, cuando uno fuma y le crea adicción la nicotina, y el otro es la costumbre de fumar. O sea, el acto que uno tiene esa costumbre de tener algo en el dedo para ayudar, y eso le calma la ansiedad, ¿no? Entonces, la costumbre estaba solucionada porque está cogiendo, era un cigarrillo que uno lo cogía, se lo metía a la boca, aspiraba, o sea, lo que se trata de la costumbre estaba resuelto con el cigarrillo electrónico. Ahora faltaba resolver lo de la parte de las nicotinas, entonces se usaban componentes que tenían nicotina y cada vez menos, había de 3 tipos, no mucho, medio y poco nicotina. Y sabores de todo lo que ustedes querían, sabores de cualquier tipo. Entonces fumaba, sabor que le gustaba, y iba bajando, hasta que finalmente había
productos que ya no tenían nicotina, ¿no? O sea, se compraban como unos cartuchos, ¿no? Para colocar ahí, para aspirar y fumaban. O sea, de que fumaban, se fumaba, pero fumaban un producto químico que finalmente, al final, ya no tenía casi nada de nicotina. Por lo tanto, eso vencía lo que era la adicción, el paciente en el fondo dejaba de fumar. O sea, y cuando fumaba nicotina, ¿qué pasaba? Solo era nicotina. O sea, no había los otros componentes que daban cáncer, ¿no es cierto? O sea, la idea era que no nos dé cáncer, que no nos dé otro. Bueno, ya fuma, pues la nicotina la vamos bajando poco a poco hasta que dejaba de fumar, no había problema. Pero ¿qué pasó? Bueno, comenzaron a mal usar, o sea, ya no usaban el que fumaba, sino lo usaban en las universidades en Estados Unidos, todo el mundo vapeaba, esto le llaman los vapers, ¿no? Todo el mundo vapeaba, o sea, vapeaban sustancias de diferentes cosas, ¿no? Evidentemente, cuando uno introduce en la vía aérea un químico con cualquier tipo de diferente olor, sabor, son químicos y pueden irritar a la vía aérea, la pueden irritar. Y en personas que tienden o que son asmáticos, por ejemplo, les empeoraba el asma, ¿no? En personas que incluso estaban bien de su asma, al comenzar a vapear diferentes químicos, comenzaba el asma a aparecer tosecita, flemita, porque evidentemente no tenían para qué vapear. Ellos no eran fumadores, sino de, entre comillas, de mono, ¿no? Para imitar el acto, como decían, esto no va a dar cáncer, no da nada, comenzaron a usar así y malograron todo, porque comenzaron a aparecer empeoramientos de asma, empeoramientos de eco, y entonces al final lo han suspendido, ¿no? Algo que más o menos estaba ayudando al grupo de pacientes que fumaban, ha tenido que ser suspendido. Claro, yo entiendo, o sea, si nos ayuda, nos deja de fumar, pero va a dar algunos efectos adversos. Sí, algunos pacientes que fumaban y que lo usaban, el cigarrillo electrónico, podían tener un poco de más tos, su asma podía empeorar, pero controlábamos su asma con otra medicación para el asma, ¿no? Eran pocos los casos que teníamos que retirar definitivamente el producto, ¿no? No eran muchos. Pero ya si se usa en forma masiva para fumar simplemente, eso no está indicado para eso, ¿no? Entonces han malogrado un producto que más o menos al comienzo ayudaba a los pacientes, pero ahora ya lo han contraindicado definitivamente. Ha habido muchos problemas de empeoramientos de fenómenos alérgicos como una neumonitis, como una alergia al pulmón. La alergia al pulmón es neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Es una alergia al pulmón, no le va a salir ronchas como a la piel. ¿Qué le da? Le da como un exudado en el alveolo, como una neumonitis, ¿no? Una neumonitis por hipersensibilidad, o sea, por alergia. Entonces, a los diferentes compuestos, sabores que tenían los vapers, ¿no? Cuando vapeaban, usaban diferentes productos químicos. Y a veces los mezclaban incluso, ¿no? Entonces han malogrado todo, ¿no? Han hecho aparecer esas neumonías por hipersensibilidad, ha habido algunos fallecimientos por esas neumonías, y entonces han malogrado lo que más o menos estaba ayudando. Evidentemente no hay nada perfecto, ¿no? Esto tenía sus bemoles porque, claro, eran productos químicos que se inhalaban, algunos pacientes podrían empeorar su asma, todo, pero a otros que no era, sí dejaban de fumar, ¿no? Entonces, por ahora, por eso no se los he puesto en ningún lado, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha prohibido el uso. Eso se convirtió como una epidemia en Estados Unidos, en todas las universidades, sobre todo, paraban vapeando. Entonces, y hubo muchos efectos adversos y muchos problemas de neumonitis por hipersensibilidad, problemas de asma, ataques de asma severos, etcétera. Que sí, pues sí es verdad, sí producían, ¿no? Pero producían el uso masivo y por gusto, porque ellos no fumaban, no se querían quitar ninguna adicción, simplemente querían vapear, ¿no? De mono, como se dice. Bueno, muchachos, hasta aquí he hablado, me cansé de hablar. Hablo un montón de tabaco. Cualquiera que quiera preguntar algo, hay muchas cosas que no son. En unos minutos uno dice algunos aspectos fundamentales, ¿no? Pero digamos que, a ver, algo que puede ser útil, ¿no? Para ustedes. Por ejemplo, las dos enfermedades obstructivas que provocan, ustedes en el siglo pasado han llevado semiología, síndrome obstructivo bronquial difuso. Las dos patologías más comunes que provocan síndrome obstructivo bronquial difuso son el asma y el EPO. Asma debemos saber porque tenemos en Lima es la segunda ciudad en todo el mundo con asma. En Lima tenemos en adultos entre 10 y 15% asmáticos. Ustedes saben, 10 y 15%, ¿cuántos habitantes es?
Lima tiene 10 millones, el 10% es 1 millón. O sea, quiere decir que hay entre 1 millón, probablemente 1,5 millones de asmáticos. Pero que están pasando muchos, pasan asolapados, ¿no? Porque ¿qué dicen? No, yo no tengo asma, yo sufro de bronquio, dicen. Yo sufro de bronquio. El doctor me ha dicho que tengo bronquio. Bronquio, eso es una estructura anatómica, no es ningún diagnóstico de enfermedad, ¿no? Claro, van a médicos generales que no saben hacer diagnósticos, etc. Pero, ojo, Lima es la segunda central. Asma hay que estudiarlo porque donde volteen van a encontrar asmáticos, en su familia, en sus amistades, en sus compañeros de estudio, etc. Desde asmas leves, asmas moderados, asmas reconocidos, no reconocidos, que no quieren reconocer, en fin. Entonces, asma hay que estudiar porque tenemos nosotros acá mucho asmático. Doctor, ¿y EPOC tenemos? La primera causa de EPOC es el tabaquismo. En Estados Unidos, EPOC es un problema de salud pública, porque como se ha fumado tanto, hay cualquier cantidad de pacientes con EPOC. Y eso les hace gastar a la sociedad americana ingentes cantidades de dinero, porque el que fuma, el que es EPOC, no solo va al neumólogo, el EPOC le malogra la parte cardiovascular, le malogra un montón de cosas, ¿no? El EPOC es un cuadro un poco más general, ¿no? Entonces, imagínense los problemas que tiene sobre todo Estados Unidos, ¿no? Europa también tiene mucho problema con lo del EPOC. Ahora, el EPOC es esencialmente por tabaco. Claro, hay industria, pues 5%, ¿no? A lo más 10%, el 90% es tabaco, el problema que produce el EPOC. Para ellos, para Estados Unidos, para Europa, tabaco es un problema, tabaco y su consecuencia, que es el EPOC, es un problema de salud pública. Ya después en porcentaje vienen los cánceres, todo eso. Pero lo mínimo que te provoca fumar muchos años es EPOC. EPOC puede ser o enfisema o bronquitis crónica o combinado, ¿no? Hay diferentes grados, sino que el que predomina más se dice enfisema, pero tiene también algún componente de bronquitis crónica, ¿no? El que predomina se dice, hay esta bronquitis crónica que ha llegado a un EPOC, ¿no? Que se ha convertido finalmente en un EPOC. Entonces, esta clase de tabaquismo va dirigida a esa parte generalmente de EPOC, que en la mayoría de sus textos está conformado por dos patologías, enfisema y bronquitis crónica, que ya veremos, no sé si me toca a mí la clase, porque no todas las bronquitis crónicas ni todos los enfisemas son EPOC. Solo un 20% de ellos, de enfisema y de bronquitis crónica, se convierten en EPOC. El 80% se muere como enfisema y se muere como bronquitis crónica simple. Sin embargo, un 20% se convierte en EPOC. ¿Cuándo se convierte en EPOC? Cuando aparece un cuadro de obstrucción de la vía aérea. ¿Y cómo sé que aparece un cuadro de obstrucción? Porque tiene síntomas de obstrucción, pues le silba el pecho, se agita, cuando el médico examina encuentra sibilantes, expiración prolongada, y cuando le hace la espirometría confirma que hay una obstrucción, o cuando le hace una fucometría confirma que hay una obstrucción. Entonces, cuando aparece la obstrucción, ya la bronquitis crónica mejor es llamarla EPOC y el enfisema también llamarlo EPOC. ¿Por qué? Porque el EPOC, cuando aparece obstrucción, ya complica el cuadro y EPOC es un cuadro mucho más severo. Es irreversible y es evolutivamente va a ir avanzando poco a poco. Ahorita no hay un tratamiento así, todo lo que dicen tratamiento del EPOC, nada más para mitigar un poquito, el EPOC no tiene un tratamiento en la actualidad así certero, que yo tome un tratamiento y después de 2 meses estoy sano, ya no tengo EPOC, no existe, no hay. Solo son medidas, terapias inhalatorias que disminuyen la velocidad de avance del EPOC, tratan de controlar, pero no curan, no hay curación para el EPOC ahorita. No es como el asma que sí se controla mucho mejor, ¿no? Pero el EPOC no hay. Entonces, bueno, eso les quería relacionar esta clase, porque ¿por qué se lleva esta clase de tabaquismo? Bueno, por los cánceres, todo lo de tabaco, pero mucho más que cáncer hay EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, a eso se refiere esta clase, y también a que se tome un poco de conciencia, ¿no? De que el tabaquismo es por gusto, o sea, se puede obtener placer a través de otras cosas, no solo del tabaco, y tanto daño hace a tantas cosas que, bueno, ya en la actualidad fumar es algo que realmente es algo que fuma quien ignora todas estas cosas realmente. No creo que alguien que sepa todo esto fume, no creo. Uno escoge otros placeres, ¿no? Total, si tiene mucha ansiedad, hay tantas otras cosas que nos harían menos daño
que fumar, ¿no? Menos daño que fumar. Y por último, si no, si hay tanta ansiedad, hay que tratarse, pues va a haber a psicólogo, a psiquiatra, y ya, ¿no? Ellos le van a bajar su ansiedad, ¿no? Y van a poder dejar de fumar. A ver, jóvenes, preguntas. Cualquiera quiera hacer una pregunta. Micrófono abierto. ¿Nadie? Me cansé de hablar. ¿Eh? ¿Todo está claro? Preguntas ya por mensaje para que no pasen roche. Algunos hacen solo mensaje, nada más. Nada, ninguna pregunta. Lo cerramos lo que está abajo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, yo creo que es todo por ahora. Muy bien. Debe haber quedado claro, supongo. Ok, gracias. Gracias, gracias. Gracias, jóvenes. Doctor. Ok.